Aún, señores, nos quedan 14 días, digamos casi 13 y medio para conocer los resultados oficiales de cada colegio electoral de los Estados Unidos que va a certificar sus resultados. Esto previo a la decisión que va a determinar oficialmente la elección del hombre que estará al frente del país por los próximos 4 años. Le doy la bienvenida para hablar acerca de este tema a mi primer invitado y es precisamente el analista político a Esteban Gervasi, y es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Esteban, buenos días, bienvenido. Buenos días, un fuerte abrazo, saludos a todos tus televidentes. Gracias, Esteban. Esteban, estuve leyendo y el autor ganador del premio Pulitzer, Michael D'Antonio, escribió esto que voy a leer. Sugirió que Trump, dice, es bastante capaz de no asistir a la toma de posesión del presidente al que llaman presidente electo, proyectado como presidente electo Joe Biden, y dijo que el presidente saliente podría declarar muy bien una carrera para 2024 antes del día de la inauguración. ¿Ustedes creen que Trump, o usted cree que Trump se va a ajustar al protocolo o mantendrá su rechazo al nombramiento de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos? Bueno, yo lo que creo que el presidente Trump está haciendo una batalla casi bíblica en el sentido de que está tratando de imponer una línea de acción y de pensamiento contra lo que es un fraude masivo en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y esto no lo digo irresponsablemente, sino muy responsablemente porque he estado dedicado las últimas horas a escuchar las interpelaciones que han hecho en varios estados, en varios condados. Y sobre todo, ayer me dediqué todo el día a ver la interpelación en el estado de Arizona frente al poder legislativo del estado de Arizona, donde participó uno de los abogados del presidente Trump, el exalcalde Giuliani. Es increíble las personas que desfilaron dando sus testimonios y sus argumentos sobre lo que vivieron en los días antes, el día de las elecciones y los días subsiguientes a las elecciones. Y gente de carne y hueso, gente común, maestras, profesores, veteranos, obreros que participaron como testigos, como miembros de mesa, como parte y contaron con detalle cada uno de estas trampas que ellos vieron y cómo fueron limitados en su trabajo. Y hay personas, como dicen, que veían cómo llegaban los sobres abiertos, cómo llegaban votos sin los sobres para no poder verificar la firma. Gente que vio cómo la máquina de Dominion estaba conectada permanentemente a la internet. Gente que no se le permitió entrar a la sala de totalización, gente que no se le permitió ni siquiera acercarse a 6 pies, sino a 25 y 50 pies de la mesa. Y vimos cómo el abogado Giuliani entrevistó a un experto militar en materia cibernética, donde exponía que inclusive los manuales de la máquina de Dominion obligaba a que la máquina estuviera conectada. Por supuesto, estamos viendo estados que están acelerando el reconocimiento de Biden como presidente para evitar tener que darle la cara a los votantes. Y esto es gravísimo, porque el fraude no es un botón que uno pisa y se pasan los votos. El fraude es una sumatoria de eventos que han sucedido durante el proceso de la campaña electoral y durante el proceso electoral del día de la votación. Y hubo modificación de leyes y normas por parte del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo no tiene ese poder en esos estados para modificar las leyes, es el Poder Legislativo, son los senadores estadales. Entonces vemos cómo el secretario de Estado de un estado como Georgia o Wisconsin o Pensilvania o Arizona, y junto a otros miembros del Poder Ejecutivo, han cambiado normas y leyes electorales, violando no solo la Constitución, sino inclusive la Constitución de los propios estados, los mismos procesos electorales. Cada estado en Estados Unidos tiene una normativa sobre materia electoral, y esta norma en estos estados que precisamente están ahorita en disputa han sido modificadas. Esto es una batalla. Gracias a Dios que tenemos
a Trump en la presidencia, porque un político profesional ya hubiese cedido, ya hubiese entregado, no hubiese batallado, se hubiera rendido. Este señor, en contra de, tengo información de que inclusive familiares del presidente Trump le están pidiendo que ya le dé el mando y ceda, diciendo que Biden es el presidente electo, y Trump ha dicho que no. Hasta que él no queme sus últimas naves, como se dice en argot popular, el presidente Trump va a seguir. Además, aquí hay una batalla por el Senado que viene en el estado de Georgia. Está en juego la mayoría del Senado por parte de los republicanos o los demócratas, y si vamos a un proceso electoral con las máquinas de dominio, con el mismo sistema electoral que ya se hizo el 3 de noviembre, seguro que el resultado va a ser a favor de un fraude, y ese fraude va a ser a favor del Partido Demócrata. Y sí, quiero decirte algo más grave, Maite. El domingo en la tarde, un juez federal dio la orden de que retuvieran las máquinas de dominio, porque los mismos empleados de dominio dijeron que estaban borrando la memoria de estas máquinas porque tenían que prepararlas para el proceso electoral de los senadores el 5 de enero. Y esto es gravísimo, porque eso es prueba y se están borrando las evidencias del fraude. Por eso que la abogada Powell ha sido muy tajante y muy fuerte sobre que hay que tomar medidas de confiscación de las máquinas y de estos servidores para que no se siga borrando la data, y esta gente lo que está tratando de evitar es precisamente que no haya prueba para probar el fraude. Esteban, gracias por esa explicación. Nuestra audiencia le agradece, yo le agradezco tener conocimiento de todo esto que nos habla con la responsabilidad y la seriedad que sé que le caracteriza a usted. Usted no va a venir a este programa ni a ningún otro espacio a decir algo de lo que no tiene conocimiento y prueba concreta. Quería preguntarle, según tengo entendido, según estuve leyendo, porque todo este proceso es bastante complicado, pero estuve leyendo que una vez que ya se certifica la decisión, digamos, que ya el Congreso, el Senado, todo el mundo se pone de acuerdo en dar un resultado final y elegir a un presidente, esto es como una cajita que se cierra y no se puede volver a abrir. ¿Cuál es la realidad de esto? Si se determinara, incluso después del nombramiento de Joe Biden, que ha existido un fraude, si la investigación ha continuado, ¿se puede reabrir esa caja y volver otra vez a un reclamo legal, a un reclamo que digamos, ponga en evidencia que hubo verdaderamente fraude por parte del Partido Demócrata, o se tiene que dejar todo así? Fíjense, el camino constitucional es muy claro, y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente el presidente Trump el domingo en una entrevista a un canal de televisión nacional, lo explicó muy bien. Es muy difícil llegar a la Corte Suprema porque primero acuérdense que uno tiene que quemar las primeras instancias. Hay un proceso que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, puede violar. Uno tiene que ir a sus jueces naturales, que son los jueces locales, o los jueces estadales, que son los jueces federales, para ir a si ninguna de esas instancias le da respuesta a la persona que está haciendo una petición, entonces va subiendo y escalando hasta llegar a la Corte Suprema. Pero para llegar a la Corte Suprema tienen que haber quemado lo que está haciendo por Giuliani o la abogada Powell, Sidney Powell, que están yendo a las cortes locales de cada condado y después las cortes estadales para ir a la Corte Federal. De nombrar a Biden el 14 de diciembre, los colegios electorales y el Congreso de los Estados Unidos ratificarlo, todavía si la Corte Suprema cree que hay suficiente materia para revertir una elección, lo puede hacer perfectamente. Por supuesto, lo ideal sería no llegar a ese extremo, porque en la historia de los Estados Unidos, en dos casos, en 1811, creo que en 1819, hubo dos casos donde precisamente el Tribunal Supremo ordena al Congreso de los Estados Unidos a que vote por el presidente que ellos decidan elegir. Y en este caso, la mayoría la tendría el Partido Republicano, que tiene 27 estados a favor, porque cada estado tendría un voto, y los demócratas tienen 23. Entonces,
al final del cuento, esto es una batalla de velocidad. Aquí no hay tiempo de probar muchas cosas que se han descubierto, porque la parte tecnológica, en el caso de esta empresa Dominion, que es parte de un conglomerado de una empresa creada por Hugo Chávez en Venezuela, bajo la supervisión y la dirección de la inteligencia cubana de Ramiro Valdés, y eso hay que dejarlo claro, porque hay gente que hace chistes y dice, un país como Venezuela que no tiene ni gasolina ni comida, ¿cómo es posible que haya penetrado el sistema electoral norteamericano? Bueno, yo les digo que es muy posible, porque es una empresa, la empresa Smartmatic se le ha dedicado muchísimo dinero, ha estado desde el 2004 operando, venía antes siendo de un conglomerado, una empresa española que se llama Indra, y después compró Sequoia compró Dominion, y se pagan y se dan el vuelto. Pero lo más grave de todo esto es que si hubiese tiempo suficiente, se podría llevar todas las pruebas, porque las pruebas están ahí, pero además de las pruebas del sistema electrónico, existe el fraude del voto, la boleta ausente que se repartió universalmente. Ayer vimos testigos como personas que dicen familia, una familia de 7 personas, que dice que fue a votar el día del 3 de noviembre y cuando llegaron al precinto le dijeron que ya habían votado los 7. Y dijeron, nosotros no hemos votado, nosotros nos reservamos precisamente para este día. Gente que pensaban que no iba a votar, le robaron el voto. Hay muertos votando, cantidades, cientos de miles de muertos votando. Ayer vimos el testimonio también de un experto que dice, solo con la información pública, no privada o no reservada para los gobiernos, uno busca personas que han votado, un ciudadano americano que ha votado en 6, 7 estados a favor de Joe Biden. Eso es inaceptable. Entonces, ¿por qué es inaceptable? Porque el voto en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, un país de primer mundo, debe ser un sistema de confianza. Y esta elección, la confianza se perdió. ¿Por qué se pierde? Porque un partido se aprovechó de que aquí de la confianza del ciudadano. Aquí ninguna persona pensaba cuando veía una máquina conectada que esa máquina estaba transmitiendo información en tiempo real y le estaba diciendo a un miembro del Partido Demócrata, mire, ustedes están fallando en Hialeah. Y esa persona recibió una información, agarraban boletas falsificadas en Hialeah y las inyectaban. Por supuesto, cuando se hace la auditoría, las boletas existen, pero lo que no sabemos de dónde es el origen de esa boleta. Hay gente que durante la campaña y en el proceso electoral denunciaba que a su casa llegaban 5, 6, 7 boletas. Esa persona puede haber votado por 7 candidatos o el mismo candidato 7 veces. Entonces, a mí realmente me preocupa, porque esta mañana yo estaba en un programa de televisión en otro país y estaba con un periodista de Estados Unidos donde él decía que Trump no había presentado pruebas. Por Dios, se están presentando pruebas todos los días. Pero como tú lo dices, Maite, estos medios son los medios que hay que ver, que hay que escuchar, porque no te están sembrando mentiras, no te están manipulando, no te están diciendo que no hay pruebas, que no existe nada, que Trump no tiene elementos. Sí existen elementos, sí existen pruebas, sí hay jueces corruptos, sí hay políticos corruptos, sí hay manipulación de la bata electrónica, sí hubo manipulación en la transmisión. ¿Por qué se totalizó los votos de estas compañías en países como Alemania, Noruega o España? Nadie entiende eso. El sistema electoral norteamericano debe ser concentrado en el territorio norteamericano. Nosotros no podemos permitir que en España, que es un gobierno totalmente socialista, de corte chavista, sea el que totalice nuestros resultados electorales. Alemania tampoco, Noruega tampoco, ninguno de estos países. Entonces, igual que han manipulado con el coronavirus, que han querido culpar a la administración de Trump de que ellos son los grandes responsables de la crisis económica mundial, cuando ha sido este país que mejor ha respondido, el que nunca le ha faltado un ventilador a un ciudadano en un hospital. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme por proteger al ciudadano, pero el voto se le pierde la confianza y esto es lo más grave que tenemos.
Y es profundamente dañino que la sociedad, que la ciudadanía estadounidense pierda la confianza en un sistema en que sabemos que perfecto no es, siempre lo digo, pero que ha sido, como reitero, ejemplo para el mundo en cuestiones de respeto a la democracia. Uno de nuestros titulares también hablaba acerca del nombramiento del proyectado como presidente electo Joe Biden, de su equipo para trabajar en la economía del país. ¿Usted cree que estaría preparado el Partido Demócrata y toda esta gente que la ha nombrado, que muchos son rostros conocidos, para paliar todas las dificultades que tenemos, para echar adelante al país? ¿Es algo que verdaderamente le competiría de manera, digamos, profesional, como se requiere al Partido Demócrata? ¿O no, cree que la solución estaría en el Partido Republicano? Fíjense, la mejor demostración de que Biden no ganó esta elección es que no estaban preparados, ni siquiera tenían un gabinete armado. Acuérdense que ellos vienen de unas primarias traumatizantes donde los candidatos se pelearon casi a muerte. La pelea entre la misma vicepresidenta Kamala Harris y Biden era a muerte, se insultaban en los debates, se sacaban todos los trapos sucios. Pero además, gracias a Dios que nosotros tenemos la economía que teníamos antes de la crisis de la pandemia, porque si hubiéramos tenido una economía débil, una recesión muy fuerte, no hubiéramos sobrevivido a la pandemia. Gracias a que la economía estaba en su mejor momento, la tasa de empleo estaba altísima, es que hemos podido surfear la ola, como se dice, de esta gran crisis. Pero además, vemos el error que está cometiendo Biden y manipulando a la gente. Ahí vemos en el caso de Homeland Security, que nombra a un funcionario que viene reciclado de la administración tanto de Obama como de Clinton, una persona que ya fue condenada por venderle green card al gobierno chino. Esta persona no puede, y creo que ni el Senado ni el Congreso van a aprobar su nombramiento. Estamos viendo personas radicales en cada uno de los nombramientos que está haciendo. Gente que odia a la comunidad judía, gente que ha sido muy radical con el tema de los taxes. Estamos viendo cómo manipulan con la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, cuando hoy día, desde que llegó el presidente Trump, lo que hemos tenido es mujeres manejando la comunicación de la Casa Blanca y del gobierno del presidente. Entonces, esto es una manipulación. Pero además, lo que me preocupa es que no están preparados porque cuando una persona entiende que va a ser presidente de un país, ya presenta un gabinete sólido. Entonces ha sido como una suerte de reciclaje. Yo lo llamo el gobierno más ecológico porque está reciclando que la basura de la administración de Obama y la basura de la administración Clinton. Puro funcionario de tercer, cuarto nivel que no tiene la formación, el carácter ni la experiencia para manejar un país de primer mundo, la potencia más importante, pero además con enemigos muy claros como es China, Rusia, Irán, Norcorea. Estamos viendo que ya Kerry está diciendo que va a retomar los acuerdos con Irán. Estamos viendo que están diciendo que van a retomar los acuerdos con Cuba. Vimos una declaración de Cuba oficial donde decían que querían ya volver a retomar los acuerdos antidroga. Por Dios, si Cuba es el centro de operaciones de la droga en el mundo, aunque no pase por ahí, todo el mundo sabe que dirige todo el tráfico de droga, tanto en Centroamérica, México y sobre todo en mi país, que es Venezuela. Y es muy triste que nos esté afectando de esa manera y que el mundo se siga creyendo algo totalmente diferente a la realidad, y que precisamente usted lo dice, Venezuela y Cuba están totalmente y absolutamente destruidas precisamente por ese negocio que les viene muy bien a los Castro chavistas, que continúe y que tenga carta abierta. Por alguna razón estamos viendo, y eso yo creo que la ciudadanía se lo debería replantear y cuestionar. ¿Por qué razón estamos viendo que dos dictadores están dándole el beneplácito y el aplauso
a Joe Biden. Yo me lo cuestionaría, ¿no? Verdaderamente como ciudadana de este país. Pero mi función no es precisamente eso. Mi función es llevar la información que usted presenta, Esteban, y también llevar la información que pueda ofrecerle a nuestra audiencia una persona que piense totalmente lo contrario a usted. Cada ser humano, cada ciudadano es libre de elegir y de asirse, ¿no? De atarse a la verdad que considera su verdad. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Esteban. Yo lo que quiero es libertad, democracia para esta gran nación. Y tenemos que protegerla. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dentro de algunos segundos, y precisamente hablando de ese tema de economía, voy a estar hablando con un abogado que pertenece a uno de los bufetes más responsables, de mayor reconocimiento aquí en el sur de la Florida y en la nación, y que se encarga precisamente de ayudar a esas personas que están teniendo una situación económica difícil en este momento y que vienen arrastrando con un pasado bastante difícil económico de varios años a salvar su economía. Y me refiero al bufete de abogados de Gallardo Law, así que voy a estar hablando con uno de ellos más adelante. Esteban, sí, quiero preguntarle, precisamente usted me hablaba acerca de la situación de Venezuela y de Cuba y del temor de que Joe Biden hubiese nombrado a un representante de Homeland Security, Seguridad Nacional, que es un hombre que sabemos es cubano-americano y que, reitero, ha participado anteriormente en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana. ¿Cuán peligroso pudiera ser esto para, digamos, una caída de la dictadura castrista, una caída de la dictadura en este caso de Nicolás Maduro? Y sobre todo, cuán peligroso y cuán perjudicial pudiera ser que continúe ese proceso de normalización cuando estamos viendo que el régimen está irrespetando totalmente la conversación que tuvo. No sé si tiene conocimiento, hay un grupo de cubanos que ha estado en huelga desde hace semanas, y entonces se han reunido una representación del Ministerio de Cultura del Castro comunismo, se han reunido con este grupo de jóvenes y les han irrespetado lo que les han supuestamente y entre comillas prometido, que es no continuar la represión contra esos artistas y contra esos jóvenes y cubanos que quieren expresarse libremente. ¿Cuán perjudicial pudiera ser, digamos, esto, que un Alejandro Mayorkas esté al mando en seguridad nacional para los próximos 4 años y la libertad de Cuba? Miren, yo voy a hacer un comentario muy breve. Lo que estamos viviendo es más grave que el 9/11. Yo vengo diciendo del 2006, cuando yo iba a las primeras interpelaciones en el Congreso de los Estados Unidos, que veníamos a plantear que la empresa PDVSA de Venezuela se usaba para traficar droga y lavar activos del narcotráfico. Y la gente se reía, la gente decía, bueno, pero estos venezolanos están locos. Cuando decíamos que Cuba estaba totalmente involucrada en el tema de la seguridad en Venezuela, que había penetrado los estamentos militares, los sistemas de cedulación, de identificación venezolanos, se reían de nosotros. Cuando Obama llegó al poder, nosotros denunciamos por 8 años la administración Obama, que había sido terrible. Armamos los expedientes, trajimos para que se sancionaran a venezolanos involucrados en todos estos temas. El caso de Cuba, como lo vimos, Cuba es el abuelo de toda esta estructura. Cuba tiene 61 años bajo un sistema de represión y sometimiento a un pueblo muy noble, un pueblo bello, una isla espectacular, yo la conozco, y es terrible lo que están viviendo. Y han destruido mi país. Venezuela fue destruida por el sistema castrochavista. Y hoy día la administración de Biden lo que va a garantizar es la continuidad de esto, porque ellos son un copycat de la administración de Obama. Vimos a Obama compartiendo familiarmente, no oficialmente, con Raúl Castro. Vimos cómo se le dieron todas las prebendas y privilegios a la administración de Castro durante la administración Obama, y ellos no dieron nada a cambio. Los cubanos siguen sin poder ir a la isla, sin disfrutar libertad. La gente cree que en Cuba no se hacen elecciones. En Cuba se hacen elecciones a cada rato, pero siempre la gana la familia Castro. Entonces, la gente tiene que entender que estamos viviendo, nos dispararon un misil certero al corazón de la República, a los valores republicanos, a la democracia, a la libertad con este proceso electoral. Y Biden es parte, es la punta de lanza. De repente Biden es un puppet
que ni sabe lo que está haciendo, porque Biden ya está de salida. Biden no va a terminar los 4 años de la administración. Ya vemos como un señor que ya se fracturó un pie, tiene limitaciones cognitivas, no puede seguir una conversación completa, no puede controlar sus emociones frente a niños y jóvenes. O sea, esto es terrible lo que estamos viviendo. Y la gente no está tomando esto con seriedad. Ajá. Yo discrepo en este caso, Esteban, en lo que usted dice. Quizás Biden no sepa. Yo creo que Biden lleva bastante tiempo en el Senado porque fue senador en Delaware, me parece que hace bastante tiempo atrás, y tiene que haber estado presente cuando, digamos, un Jorge Mascanosa estuvo en reiteradas oportunidades denunciando lo que estaba pasando con la isla de Cuba. De repente me expresé mal. A lo mejor mi sobrino no lo sabe, pero Joe Biden debe estar No, pero yo lo que quiero decir es que Joe Biden ni siquiera es parte de la estrategia que se diseñó en Cuba, Venezuela, Irán, China. La gente no, mire, la peste china, lo que es el COVID, es un virus diseñado. No puede ser que en China, que hay más de 1.400 millones de habitantes, no haya la cantidad de contaminados y muertos. Y si lo hay, lo escondieron. Pero entonces, ¿a quién afectó? A Europa, América y sobre todo a las potencias. Pero además es un complot, porque cuando le hemos denunciado, como que los venezolanos que estamos aquí hemos dicho y estamos presentando pruebas de lo que es un fraude electoral, ese fraude no se diseñó en Caracas, ese fraude se diseñó en La Habana. Nosotros tenemos affidavit, lo que son declaraciones juradas de ingenieros que fueron entrenados en La Habana, que tiene ahorita Sidney Powell, donde se diseñaba lo que está sucediendo ahorita. ¿Y quién lo está aplicando? El Partido Demócrata. ¿Cómo le va a pagar el Partido Demócrata a los cubanos? Dándole prebenda, dándole privilegios, mandando plata a Irán, mandando plata a Cuba, mandando plata a Venezuela, dándole visa otra vez a los corruptos venezolanos, levantándole las sanciones, dejando que Maduro siga gobernando, tratar de que esos regímenes totalitarios de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, sigan en el camino que van. Porque esto es un plan a nivel global, esto no es local. Los americanos están despertando y gracias a Dios que esto sucedió, porque está levantando una sociedad. Yo acabo de un largo viaje por todo Estados Unidos, donde tuve que trabajar y me di cuenta cómo ahora es un tema de conversación lo que ha sucedido en esta elección, cómo la gente está preocupada de la pérdida de la democracia y la libertad, cómo gente nacida en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que llegaron a este país con una mano adelante y otra atrás, que se han levantado porque el libre mercado se lo permite, la libertad se lo permite, están dispuestos a dar su vida por la defensa de este país. Entonces, tenemos que estar atentos frente a este plan global de destrucción contra Occidente, que no es una teoría de conspiración de unos locos que están hablando en YouTube o en Internet o en las redes sociales. Esto está sucediendo y somos víctimas de eso, y si no tomamos conciencia y lo seguimos negando y tapando el sol con un dedo, vamos a perder todos nuestros privilegios. Al menos cuestionarse, al menos, digamos, cuestionarse y decir, ¿será verdad? ¿Será una farsa? Es decir, por lo menos uno como ciudadano debe estar observando y preguntando, y sobre todo, como le decía, con el deseo de que nuestra nación, siempre por encima de todas las cosas, hacer esa oración diaria de que esta nación continúe siendo la nación más grande del mundo entero, con la democracia más grande del mundo entero. Eso Amén. Lo pido yo todos los días. Esteban, gracias. Es un gusto siempre compartir con usted. Es un placer siempre que llegue su mensaje a toda nuestra audiencia. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir con nosotros y dejarles saber a la gente que existimos. Yo voy a estar hablando ya en instantes, en solo segundos, con un representante, un abogado de la firma de abogados Gallardo Law Firm, aquí en Miami, que es una de las más reconocidas y respetadas y más buscadas también por nuestra comunidad. Así que quédese para que conozca cuál es el mensaje y el consejo que le trae a toda nuestra audiencia, pero también voy a estar conectándome con Cuba dentro de algunos minutos y voy a estar hablando justo en el corazón de La Habana, donde está ocurriendo esto del movimiento San Isidro, donde existe un régimen que le está haciendo mucho daño a un pueblo durante más de 6 décadas. Voy a estar hablando con algunos periodistas independientes, también observadores, opositores, que han estado muy al tanto de lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro. Así que les reitero, quédese con nosotros, conéctese, entre a ese link que producción le va a colocar en nuestro chat
de YouTube y de Facebook y conéctese y exprese lo que usted piensa acerca de todo lo que está sucediendo en nuestra nación, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Aquí estamos para escucharlo, aquí estamos para recibir su voz hasta las 10 en punto de la mañana. Hacemos una muy breve pausa, ya llega la firma de abogados Gallardo Law aquí a La Maquinita a través de Cántalo TV.